¿Alguna vez te has preguntado si los eventos actuales están relacionados con antiguas profecías? ¿Podría la figura de Donald Trump estar ligada a anuncios bíblicos sobre el anticristo? Prepárate para un viaje revelador que cambiará tu forma de ver el mundo. No olvides darle like al vídeo y seguir a Momentos Celestiales para más contenido impactante. La humanidad enfrenta actualmente una serie de crisis sin precedentes. Desde tensiones políticas en el Medio Oriente hasta preocupaciones sobre la inestabilidad económica global, el caos parece ser la norma. Este ambiente de incertidumbre ha llevado a muchos a buscar respuestas y liderazgos que prometan una solución a sus problemas. Sin embargo, lo que se presenta como solución puede tener implicaciones más profundas de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. A medida que surgen nuevos líderes, algunos con carisma y la capacidad de atraer las masas, es fundamental reflexionar sobre el trasfondo espiritual de estos eventos y cómo podrían alinearse con antiguas profecías. En medio de este panorama, es crucial observar a los personajes que emergen como figuras clave en el caos. Uno de ellos es Donald Trump, cuya trayectoria ha estado marcada por una serie de acontecimientos que parecen sobresalir en medio de la tempestad. En su regreso al escenario político, ha prometido restaurar la paz y la estabilidad, aprovechando el descontento de aquellos que se sienten abandonados por los líderes tradicionales. Sin embargo, sus proclamaciones de grandeza y sus intentos de ejercer control despiertan en algunos una sensación de inquietud, como si estuviéramos presenciando el surgimiento de algo más que un simple movimiento político. Andando en esta línea de pensamiento, muchos se preguntan si la presencia de Trump en el poder es más que un fenómeno mundano. La Biblia menciona que el anticristo se manifestará en tiempos de crisis, prometiendo soluciones que, a primera vista, parecen irrumpir como la salvación anhelada. Si observamos las características del anticristo, notamos que no solo se presenta como un líder, sino como alguien que manipula percepciones y emociones, utilizando su influencia para atraer a las multitudes. En este sentido, la destreza de Trump para comunicarse y conectar con su base de seguidores no puede ignorarse. Su retórica, que convoca sentimientos de patriotismo y ambición, actúa como un imán para aquellos que anhelan un cambio. Sin embargo, la pregunta que se plantea es, ¿qué tipo de cambio estamos realmente buscando? En la desesperación por la estabilidad y la seguridad, muchos están dispuestos a dejar de lado sus principios y valores en favor de quien prometen un futuro que parece más brillante. Este fenómeno no es nuevo en la historia humana. A lo largo de los siglos, se han levantado líderes carismáticos que han manipulado a las masas a través de promesas vacías y engañosas que, aunque pueden brindar un alivio temporal, nunca cumplen con las expectativas que habían creado. Un aspecto interesante que merece la pena investigar es la relación entre eventos globales y cambios en la conciencia colectiva. La actual crisis económica ha dejado a millones de personas luchando por sobrevivir, lo que lleva a una búsqueda desesperada de soluciones. En este contexto, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales se vuelve crucial. La inmediatez de estos canales de comunicación permite que la información se propague rápidamente, creando un entorno donde la percepción a menudo se convierte en la realidad. En medio del ruido, propuestas y declaraciones se exageran, se malinterpretan o se sacan de contexto, contribuyendo aún más a la confusión y la polarización. Cada noticia sobre el avance de Trump, ya sea un logro o un tropiezo, se convierte en una herramienta en esta narrativa más amplia. La habilidad para presentar estas situaciones como victorias, sin importar las evidencias que contradigan dicha victoria, se destaca en el panorama político actual. Por lo tanto, este estilo de comunicación no solo afecta la percepción pública, sino que alimenta un ciclo de hipérbole que puede desviar la atención de problemas más profundos y estructurales. Los líderes parecen ser capaces de sobrepasar escándalos o errores que, en otras circunstancias, serían el fin de cualquier carrera política, en un ciclo que parece inquebrantable. Entonces, observamos cómo las personas gravitan hacia aquellos que hablan de una linterna en medio de la oscuridad, independientemente de la autenticidad o la profundidad de su mensaje. Esto ilustra la tendencia humana a dejarse llevar por la esperanza en tiempos oscuros, lo que abre la puerta para figuras que, aunque podrían ser totalmente inadecuadas, prometen soluciones. En un mundo donde la lógica y el raciocinio son frecuentemente superados por la emoción y la desesperación, la influencia resulta ser un arma poderosa, a menudo, peligrosa. Detrás de toda esta vorágine, existe un trasfondo espiritual que no debemos pasar por alto.
Las promesas de paz y estabilidad que se ofrecen pueden interpretarse como tentativas de llenar un vacío existencial que muchos sienten, un vacío creado por la desilusión con el orden establecido, así como por miedo a la incertidumbre del futuro. Sin embargo, la verdadera paz que tanto anhelamos solo puede surgir a partir de un entendimiento más profundo de la realidad que nos rodea, un entendimiento que, en muchos casos, se ha perdido entre el ruido y la confusión. Anticipar el futuro que se despliega ante nosotros requiere no solo inteligencia y análisis crítico, sino también discernimiento espiritual. A medida que nos enfrentamos a circunstancias cambiantes y desafiantes, es vital que nos mantengamos alertas, abiertos a la posibilidad de que las profecías antiguas puedan manifestarse de formas que no anticipamos. En última instancia, el camino hacia adelante es una búsqueda de verdad, una búsqueda que nos llama a cuestionar, a interrogar y, más importante aún, a buscar un liderazgo auténtico que impulse a la humanidad hacia un futuro de paz duradera y verdadera transformación. Las profecías antiguas han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad, advirtiendo sobre la llegada de líderes carismáticos en tiempos de crisis, aquellos que utilizan su persuasión para atraer a las masas. Estas profecías nos instan a mirar más allá de la superficie de los acontecimientos, a indagar en lo que se esconde detrás de las promesas de paz y seguridad. En el contexto actual, la figura de Donald Trump resuena con una intensidad particular, ya que muchos observadores han comenzado a trazar paralelismos entre su ascenso y las advertencias escritas hace miles de años. Al examinar este fenómeno, es crucial recordar que las escrituras no solo describen a un líder que se presenta en tiempos de dificultades, sino que también nos advierten sobre cómo este personaje empleará el carisma y la retórica para consolidar su poder. En medio del caos, este líder se alzará como un salvador en la mente de muchos, ofreciendo lo que parece ser soluciones a problemas que han atormentado a la humanidad durante generaciones. Para comprender cómo estas antiguas profecías se entrelazan con la realidad contemporánea, es esencial explorar el contexto en el que emergen estas figuras y la psicología detrás de su atractivo. A medida que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, la guerra, el cambio climático, las crisis económicas y la incertidumbre política, la desesperación de las masas por un cambio ha creado un caldo de cultivo ideal para que surjan líderes que prometen restaurar el orden y la estabilidad. Este fenómeno no es exclusivo de nuestra era, a lo largo de la historia, los líderes han explotado momentos de crisis para elevarse al poder, capitalizando el miedo y el anhelo de seguridad de los ciudadanos. Un aspecto fascinante de las profecías bíblicas es su tendencia a advertir sobre la llegada de un líder que se presenta como un pacificador. Tal figura, aunque carismática y convincente, podría tener intenciones ocultas y, en última instancia, ofrecer una paz que es engañosa, una paz que podría ser utilizada como medio para el control y la dominación. Este escenario despierta la inquietante pregunta: ¿podría Donald Trump, con su estilo de liderazgo y retórica, encarnar esta figura profética? Una vía para reflexionar sobre la conexión entre estas profecías y Trump es analizar su comportamiento y su retórica en momentos de crisis. A menudo, se presenta a sí mismo como un solucionador de problemas, alguien que puede manejar situaciones difíciles con una mezcla de bravura y confianza. Sus discursos, frecuentemente cargados de promesas de prosperidad y protección, resuenan con las esperanzas de quienes se sienten despojados de su seguridad. Esta relación simbiótica entre líder y seguidores es un tema recurrente en la historia, donde los carismáticos se convierten en íconos del poder, a menudo en detrimento de la verdadera libertad de sus seguidores. En una época en la que las redes sociales permiten una comunicación instantánea y de gran alcance, la proyección de una figura de poder se amplifica como nunca antes. Las imágenes y los mensajes que se difunden pueden moldear las percepciones de la realidad, convirtiendo no solo a los individuos sino a las naciones enteras en consumidores de narrativas construidas por estas figuras. Este fenómeno plantea otro interrogante clave: ¿son los seguidores de Trump conscientes del significado subyacente de lo que representan sus acciones y promesas, o simplemente buscan una salida a su desolación? Además, es intrigante observar cómo la historia de Donald Trump, como figura pública, ha estado marcada por una serie de eventos que pueden ser interpretados a la luz de las advertencias proféticas. La manera en que ha navegado en los terrenos tumultuosos de la política y lo que estas trayectorias representan para aquellos que lo apoyan a menudo se puede ver bajo la lente de las profecías bíblicas sobre un líder que, pese a toda adversidad, emerge como un fuerte contendiente. Esta parte del análisis es fundamental, ya que sugiere que no solo se trata de la figura de Trump,
sino de una dinámica más amplia que se está desarrollando en el panorama global. Una narrativa tan compleja como la que rodea a un personaje como Trump no puede ser observada en un vacío, es inmersa en un contexto donde se tienden a ver señales que resuenan con los antiguos textos. Las decisiones políticas, los movimientos estratégicos, e incluso los encuentros aparentemente fortuitos se pueden interpretar como parte de un guión más grande, uno que muchas personas sienten que se desarrolla ante sus propios ojos. Este proceso es una poderosa demostración del papel que juegan las creencias y las expectativas en el comportamiento humano. Las advertencias en las escrituras nos instan a ser vigilantes y discernir la verdad detrás de las apariencias. Mientras el mundo observa la evolución de líderes como Trump, es vital considerar cómo estas figuras utilizan el lenguaje y el simbolismo para mantener a las masas comprometidas y esperanzadas. La promesa de un futuro mejor es una poderosa motivación que ha llevado a muchos a seguir a sus líderes, incluso cuando comienza a haber señales de que la paz ofrecida puede ser solo un espejismo. Así, el desafío actual radica en reconocer y cuestionar la naturaleza de las promesas que se nos hacen. La historia está llena de líderes que, bajo la premisa de traer paz, han vendido sus almas al poder, descuidando el verdadero bienestar de sus seguidores. La búsqueda de la verdad se convierte, por tanto, en un imperativo moral y espiritual, instando a cada individuo a profundizar en su comprensión de lo que está sucediendo a su alrededor y a resistir la tentación de ceder al engaño que a menudo se disfraza de esperanza. La historia está en constante movimiento y el futuro, aunque incierto, ofrece una oportunidad para aquellos que buscan discernir la verdad en un mundo lleno de sombras y luces engañosas. En el contexto de la profecía, el caballo blanco es un emblema que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Este símbolo no solo aparece en la revelación del Apocalipsis, sino que está presente en la narrativa cultural y política, un puente que conecta lo antiguo con lo contemporáneo. A lo largo de los siglos, se ha asociado con líderes carismáticos que, en momentos de decisiva adversidad, emergen como figuras redentoras. Pero, ¿qué significa realmente ser el jinete de un caballo blanco en nuestra era moderna, y cómo podría relacionarse con Donald Trump? En la literatura histórica y en el arte, el caballo blanco ha sido un símbolo de la victoria, la pureza y la justicia. Desde los triunfantes generales romanos que desfilaban por las calles de Roma hasta los alegóricos relatos en la mitología, esta imagen ha sido utilizada por aquellos que buscan afirmar su poder y autoridad. Sin embargo, lo que estas figuras han compartido es una narrativa de promesa, la esperanza en un futuro mejor, una visión de recuperación. En tiempos en que el miedo y la incertidumbre se despliegan, la necesidad de un Salvador se vuelve más palpable, y ahí es donde el simbolismo se torna crítico. Donald Trump ha sabido utilizar la narrativa del Salvador en sus discursos y promesas. En un mundo donde las instituciones tradicionales parecen estar en crisis, su figura ha resurgido como la encarnación de un nuevo amanecer para muchos de sus seguidores. Trump ha emergido en un contexto en el que las redes sociales han permitido una conexión directa y visceral con el electorado, transformando las dinámicas políticas. De esta forma, parece que él resuena con el simbolismo del jinete del caballo blanco, un líder que promete un cambio, que se presenta como capaz de restablecer un orden en momentos de tumulto mundial. Sin embargo, es crucial investigar más allá de la superficie. En la visión apocalíptica, el jinete del caballo blanco no solo es un símbolo de victoria, sino que también es portador de un arco. Este detalle, a menudo pasado por alto, lleva a una interpretación más profunda de cómo se ejerce el poder. Un arco sin flechas es un ente incompleto, que, sin embargo, puede simbolizar un dominio que se ejerce a través de la manipulación sutil en lugar de la violencia explícita. Este puede ser un reflejo de las tácticas políticas actuales, donde la retórica se convierte en el medio más poderoso de persuasión, el arma más efectiva en un mundo saturado de información. En este sentido, se podría argumentar que el arco de Trump no solo representa su capacidad de liderazgo, sino que también contiene un mensaje más elaborado sobre cómo su influencia se proyecta en la esfera pública. En sus discursos y apariciones, a menudo ha jugado con la narrativa de la crisis, utilizando un lenguaje que sugiere tanto peligro como esperanza. Esto fortalece su imagen como un líder que puede hacer frente a los desafíos, un salvador que está dispuesto a tomar las riendas en los momentos críticos. Por otro lado, el entorno político de Estados Unidos amplifica este simbolismo.
Con un electorado dividido y una polarización sin precedentes, se ha vuelto vital para los líderes encontrar maneras de unificar, al menos de palabra, a un país fragmentado. En este sentido, Trump se ha posicionado como un presidente capaz de traer la paz, de ofrecer soluciones sobre temas candentes como la crisis en el Medio Oriente. Sin embargo, ¿es esta una paz auténtica o simplemente un espejismo que resulta de un liderazgo carismático? En la historia, ha habido líderes que se presentaron como mesías, prometiendo restaurar grandeza y orden, pero cuyos caminos llevaron a caminos de desilusión. La declaración de Trump como el príncipe de la paz, por ejemplo, nos lleva a reflexionar sobre el peso de esa designación. En un contexto bíblico, un título como este es peligroso, pues puede desviar la atención de lo sagrado hacia lo profano, de lo divino hacia lo humano. Este tipo de narrativas generan un eco de advertencia si se considera que el anticristo también se presenta como un pacificador, uno que logra engañar a las masas con promesas que eventualmente demostrarán ser vacías. Es esta la razón por la que debemos observar a Trump no solo como un líder político, sino como un actor dentro de una narrativa más amplia de esperanza y manipulación. Su ascenso es un fenómeno fascinante, que trasciende las meras elecciones o decisiones de política exterior. Cada gesto, cada declaración podría ser interpretado en el marco de una profecía que nos habla de líderes que aparecen en momentos de crisis, ofreciendo soluciones que, invariablemente, tienen un precio. Al seguir este hilo conductor, nos encontramos ante un dilema. Mientras algunas figuras pueden interpretarse como heraldos de cambio y renovación, la historia nos enseña que el poder, cuando no está en manos cuidadosas, puede transformarse en algo opresivo. Las lecciones del pasado, las trayectorias de aquellos que buscaron asumir el control en momentos de desasosiego, deben resonar en nuestro entendimiento de los acontecimientos actuales. Si Trump se presenta como un salvador, debemos ser conscientes de que el verdadero discernimiento radica en si el cambio que trae es genuino o es solo un eco de antiguas advertencias sobre cómo, en tiempos de caos, las voces de la esperanza pueden transformarse en una advertencia. Es crucial que cada uno de nosotros permanezca alerta, que no nos dejemos llevar ciegamente por un carisma palpable. Del mismo modo que el caballo blanco es un símbolo de triunfo, también puede ser un recordatorio de la fragilidad de esa victoria, de cómo puede ser tan fácilmente manipulada. Por tanto, debemos cuestionar, investigar y nunca dejar de buscar la verdad detrás de cada promesa de paz en tiempos de incertidumbre. La atención a los detalles en la cultura popular ha sido durante mucho tiempo objeto de estudio para aquellos que buscan pistas sobre el futuro y el significado oculto de los eventos. Uno de los ejemplos más intrigantes es la serie Los Simpsons, que ha dejado una huella indeleble en la mente colectiva no solo como comedia, sino también como un presagio de realidades inevitables. A lo largo de los años, los creadores de la serie parecen haber anticipado acontecimientos importantes, a menudo de manera inquietante y precisa. ¿Es posible que estemos ante una forma de profecía sutil, un reflejo de lo que podría acontecer en nuestro mundo? La noción de que la ficción puede predecir el futuro no es nueva, pero los Simpsons han llevado esta idea a un nuevo nivel. Al investigar episodios pasados, encontramos episodios que, ahora analizados a la luz de los acontecimientos actuales, parecen tener un significado más profundo. Por ejemplo, un episodio de principios de la década de 1990 que mostró a Lisa Simpson como presidenta de los Estados Unidos. En ese momento, la idea de una mujer en la Casa Blanca era prácticamente impensable, y sin embargo, la representación ha encontrado resonancia en la realidad más adelante con la elección de figuras como Hillary Clinton y, más tarde, Kamala Harris. Este episodio ha generado conversaciones sobre cómo la televisión puede influir en la percepción pública y preparar el terreno para la aceptación de nuevas narrativas. Aún más perturbador es cómo la serie se ha relacionado con la figura de Donald Trump. En un episodio emitido en el año 2000, Trump es retratado como presidente, un concepto entonces considerado absurdo. Sin embargo, 16 años después, Trump ganó la presidencia. Este tipo de coincidencias plantea preguntas desconcertantes. ¿Se están dejando ver pistas sobre un futuro que se convierte en espejo de la realidad? ¿O estamos simplemente sobreestimando la capacidad de una serie cómica para vislumbrar lo inevitable en nuestro mundo? Al profundizar en estos ejemplos, se hace evidente que hay patrones que pueden estar conectando la ficción con la realidad. La serie no solo ha abordado el futuro de la política estadounidense, sino que también ha explorado crisis ambientales,
pandemias e incluso crisis bélicas, como los episodios que aluden a desastres nucleares y virus mortales. Con cada uno de estos eventos, el espectador es llevado a una reflexión más profunda sobre la fragilidad de su propia existencia y el rumbo que podría tomar la humanidad. La serie incluso ha visualizado fenómenos culturales como el fenómeno de las redes sociales y su influencia radical en la comunicación y la política. Esta reflexión nos lleva a preguntar si, de alguna forma, estos símbolos y mensajes subyacentes están diseñados para ser reconocidos solo por aquellos que están atentos, aquellos que buscan el significado más allá de lo superficial. Tal vez, incluso, los Simpsons actúan como un espejo en el que podemos ver no solo la comedia sino también las realidades incómodas que enfrentamos en la vida diaria. Además, a medida que avanza la historia, la serie ha sido testigo del cambio en la percepción pública hacia el entretenimiento. Lo que una vez fue considerado humor escaso ha evolucionado, desatando un diálogo sobre la grieta entre la ética y la política. Puede ser que a través de esta sátira se nos ofrezcan reflexiones que nos acercan a verdades más amplias sobre liderazgo, responsabilidad y la complejidad del poder. Como espectadores, hemos visto a aquellos personajes que inicialmente resultaron caricaturas exageradas convertirse en representaciones de figuras reales. Celia Cruz, por ejemplo, aparece como un ícono en varios episodios, fusionando elementos de la cultura hispana con la vida estadounidense. Esto plantea la cuestión de si la cultura, especialmente en el contexto de las representaciones televisivas, está siendo utilizada para moldear la identidad colectiva de la nación. Al observar el papel que los Simpsons han jugado en la visualización de eventos futuros y su conexión con la realidad política actual, se hace evidente que el análisis de su contenido puede ir más allá de la risa. Esta serie podría ser vista como un vehículo a través del cual se desarrollan narrativas culturales que nos preparan para cambios drásticos y desafíos inminentes. La capacidad de la serie para capturar la esencia de la condición humana y sus complejidades puede ser más que un entretenimiento ligero, puede ser una voz que nos invita a la introspección y a considerar nuestras propias respuestas a un mundo cambiante. No se puede ignorar que estos relatos, aunque expresados a través del humor y la sátira, nos proporcionan una visión intrigante de cómo la cultura popular puede ilustrar y, a veces, predecir las tensiones que amenazan a la humanidad. Así, cuando miramos hacia el futuro, el análisis de obras como Los Simpsons se convierte en un ejercicio de discernimiento, un intento de conectar los puntos entre el entretenimiento y la realidad de nuestro mundo. Los símbolos ocultos y las referencias que se filtran a través de la narrativa cultural no son meras ocurrencias fortuitas. Al contrario, ofrecen un terreno fértil para la reflexión sobre nuestro futuro colectivo. Aprender de estos elementos puede ayudarnos a estar mejor preparados para enfrentar lo que está por venir, recordándonos que la historia no es solo un eco del pasado, sino una proyección de lo que el presente puede llegar a ser. En todos los rincones del mundo, los eventos que han marcado la política y la historia reciente han dejado a muchos en un estado de asombro y preocupación. La figura de Donald Trump, polémica y polarizadora, se está convirtiendo en un espejo donde las profecías antiguas parecen reflejarse con inquietante claridad. Después del atentado durante su mitin, los ecos de una narrativa que muchos creían relegada al pasado resurgen con fuerza. La escena era caótica, el estruendo de disparos interrumpió las palabras de un líder que había dejado huella en la historia moderna. Pero, paradójicamente, lo que debería haber sido un momento de desesperación se transformó en un espectáculo extraordinario de resiliencia. Los relatos bíblicos, que tantas veces parecen lejanas fábulas o advertencias olvidadas, encuentran resonancia en los actos de Trump tras el ataque. Cuando la bala pasó rozando su cabeza, la multitud contuvo la respiración, muchos creyeron que el destino había llegado a reclamar a una figura ya atormentada por su propia controversia. Sin embargo, lo que ocurrió segundos después marcó un antes y un después. Con una mirada que transmitía una mezcla de determinación y desafío, Trump levantó el puño. No fue un gesto común, fue un símbolo de resistencia que resonó mucho más allá de ese mitin. En ese instante, la fragilidad humana se convirtió en una imagen de poder palpable, un recordatorio de que en tiempos de crisis surgen líderes que parecen conjugar fuerzas de otro mundo. El impacto de este gesto trascendió lo inmediato. En un tiempo en que la gente clamaba por estabilidad en medio del caos global, la imagen de un hombre que se alzaba frente a un ataque brutal resultaba casi mística.
La narrativa se vuelve inquietante al analizar la conexión entre la resiliencia se presentó y las profecías que predicen el surgir de un líder trasciende de la adversidad de forma casi sobrenatural. Vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal fue sanada, dice la Escritura, como una advertencia que ahora se siente más relevante que nunca. Trump, con su puño en alto, encarna el ideal de salvación que muchos están buscando en las aguas turbulentas de la política internacional. Los medios de comunicación de inmediato comenzaron a cubrir este acontecimiento notable, y mientras el mundo observaba, su imagen se convirtió en símbolo de una fuerza que desafiaba a la muerte misma. Para sus seguidores, aquello no fue simplemente un momento de heroísmo, fue la reafirmación de su fe en un líder que podría guiarles a través de la tormenta. En tiempos donde los escenarios de caos predicen el desenlace de numerosas sociedades, la figura de Trump empezó a adquirir tintes casi míticos. Pero esto no es solo un fenómeno basado en la política, es un reflejo de una necesidad profunda de los seres humanos por encontrar en sus líderes algo más que un simple discurso, una esperanza tangible. Sin embargo, mientras la multitud aplaudía su actitud y proclamaba su resiliencia, es fundamental detenerse a considerar las implicaciones de este fenómeno. La psicología detrás de la admiración a una figura política se entrelaza con un deseo colectivo de estabilidad y protecciones ante incertidumbres. En ciertos círculos, este alzamiento de Trump se ha comparado con la llegada del Salvador anunciado en las profecías, pero se plantea una disyuntiva profunda: ¿estamos en presencia de un verdadero líder destinado a guiar, o simplemente ante un intérprete de un rol que podría llevarnos a engaños mayúsculos? En los días posteriores al atentado, las reacciones fueron variadas. Mientras algunos consideraban que su estatua de invencibilidad estaba consolidada, otros comenzaron a cuestionar lo que significa realmente su ascenso y los costos asociados. El resurgimiento de un líder que parece imbatible podría ser tentador, pero en un mundo marcado por agresiones y retaliaciones, esa percepción puede convertirse fácilmente en un arma de doble filo. La historia ha demostrado que aquellos que emergen de las sombras de la adversidad pueden, de igual manera, hundir a sus seguidores en un abismo de desilusión. En la narrativa que se sigue tejiendo alrededor de Trump, resuena una advertencia que no se debe pasar por alto. La fascinación casi devocional que se ha diseñado en torno a su figura puede llevar a muchos a ignorar señales que, tal vez, nos indiquen que estamos ante un desarrollo alarmante. ¿Estamos ante el despertar de una figura que atraerá a multitudes con promesas de paz y prosperidad, o una sombra oscura que solo emula lo que hemos conocido en la historia? Este conflicto interno entre la esperanza y la observación crítica se convierte en el terreno fértil donde deben cultivarse el discernimiento y la introspección. A medida que el panorama mundial se vuelve verdaderamente impredecible, el eco de esos proféticos textos bíblicos nos invita a mantener la guardia alta. La figura del anticristo no aparece en el vacío, se agazapa entre los héroes, los salvadores y los líderes aparentemente invencibles. En esa línea delgada entre admiración y servidumbre, se plantea un desafío fundamental: aprender a mirar más allá de la superficie, cuestionar los discursos que suenan como melodías atrayentes, y en última instancia, decidir si la fuerza proyectada realmente proviene de una firmeza interna o es solo un reflejo de la lucha por mantenerse relevante en un mundo en llamas. Mientras observamos el escenario político actual y sus intersecciones con las advertencias bíblicas, es crucial destacar un aspecto que muchas veces se pasa por alto: el papel de las alianzas estratégicas y los movimientos geopolíticos que pueden servir de telón de fondo para el surgimiento de una figura carismática como el Anticristo. Las Escrituras nos advierten que el Anticristo no solo aparecerá en medio del caos, sino que también utilizará la situación a su favor, forjando alianzas y convocando a las naciones alrededor de una falsa paz. Lo que parece ser un liderazgo magnánimo puede en realidad ser un sofisticado juego de manipulación y control. Una de las áreas más críticas en este contexto es el conflicto en el Medio Oriente, donde las tensiones han demostrado ser volátiles y potencialmente devastadoras. La promesa de Trump de intervenir y traer estabilidad se presenta como una oferta tentadora en tiempos de crisis, pero detrás de esta promesa puede esconderse una narrativa más compleja. La búsqueda de paz en una región antaño marcada por guerras y disputas es entendible, pero ¿qué condiciones verdaderas subyacen a estos intentos de mediación? A menudo, la búsqueda de la paz puede llevar a renuncias que ponen en riesgo la soberanía de las naciones involucradas, y es aquí donde surge el peligro de una falsa promesa.
Las profecías advierten que el anticristo será conocido por su habilidad para realizar pactos, a menudo a expensas de la libertad y la autonomía de los pueblos. En lugar de una paz genuina, se vislumbran compromisos peligrosos que pueden dar lugar a un control aún mayor. En este momento, el deseo humano de seguridad puede cegar a las naciones, haciéndolas vulnerables a aceptar condiciones que no solo hipotecan su futuro, sino que también allanan el camino para una figura que se presenta como salvadora, cuando en realidad está orquestando su propio ascenso al poder. Además, la narrativa global está modelada por el miedo y la incertidumbre. Con el aumento de las tensiones en el Medio Oriente, la inestabilidad económica causada por la pandemia y los desastres naturales que parecen cada vez más frecuentes, la búsqueda desesperada de un líder que pueda restaurar el orden se intensifica. Aquí es donde Trump podría presentarse como la solución. Su imagen de fuerte liderazgo, combinada con un discurso de firmeza y decisión, actúa como imán para aquellos que anhelan la estabilidad. Sin embargo, esa imagen puede carecer de sustancia, puede ser solo una fachada que oculta intenciones más profundas y manipuladoras. Observemos los movimientos recientes en la política internacional, especialmente en torno a los acuerdos de paz propuestos entre Israel y otros países árabes. Estos acuerdos, aunque en su presentación parecen ser favorables, podrían estar construyendo un escenario en el que se sacrifiquen principios fundamentales en nombre de una paz temporal y superficial. El anticristo, tal como se describe en las Escrituras, no vendrá con espada en mano, sino ofreciendo un camino de conciliación que, aunque seductor, tendrá un precio elevado y peligrosas implicaciones a largo plazo. El manejo de la narrativa por parte de Trump y sus seguidores también merece atención. A menudo, el lenguaje utilizado es emotivo y cargado de simbolismo, un recurso típico de quienes buscan captar las emociones de las masas. Al prometer actitudes proactivas y soluciones inmediatas, se genera una expectativa que puede oscurecer la evaluación crítica de las consecuencias. La peligrosa seducción de las palabras puede llevar a muchos a aceptar sin cuestionar un fenómeno observado a lo largo de la historia con figuras similares a las que las Escrituras advierten. Las alianzas que se tejen en el ámbito internacional están iluminadas por un prisma profético. En muchos sentidos, el anticristo se beneficiará de las divisiones y contrastes que observamos hoy: radicalismo vs moderación, paz superficial vs guerra real. La forma en que Trump ha abordado la cuestión de la paz en el Medio Oriente es emblemática de un líder que promete la resolución, pero que puede estar preparando el terreno para cambios que no serán indiferentes a las naciones y su soberanía. La realidad es que los valores, los intereses y las identidades que sostienen a las naciones están en juego. La búsqueda de una paz que requiere compromisos profundos puede ser el escenario perfecto para que un líder utilice una retórica atractiva mientras lleva a cabo una agenda que, en última instancia, puede ser destructiva. Las profecías nos advierten sobre cómo el anticristo se elevará en este tipo de disputas, prometiendo soluciones que, a corto plazo, parecen beneficiosas, pero que a la larga no traerán más que desilusión y sufrimiento. Finalmente, el panorama que se presenta es uno que requiere discernimiento. La promesa de paz que parece estar a la vista podría ser solo un espejismo, una ilusión creada para desviar la atención de movimientos más siniestros que podrían utilizarse para establecer un control autoritario. A medida que se desarrollan estos eventos, es vital permanecer alerta y analizar no solo lo que se dice, sino también lo que se omite, observar las acciones detrás de las palabras y evaluar cómo éstas se alinean con lo que las Escrituras han proclamado sobre el anticristo y su ascensión al poder. La búsqueda de la verdad y la claridad sería, al final, el camino hacia la libertad. Recientemente, Donald Trump recibió un honor considerable en Israel, siendo llamado Príncipe de Paz. Este título, reservado en la Biblia para el Mesías, plantea serias preguntas sobre la adoración equivocada que puede surgir cuando figuras de poder asumen roles que solo corresponden a lo divino. En el contexto de la profecía bíblica, este acontecimiento no es simplemente un gesto de agradecimiento, sino un símbolo poderoso que puede representar un deslizamiento peligroso en la percepción pública sobre el liderazgo y la autoridad. La elección del título no es casual. En Isaías 9:6, el príncipe de paz es descrito como un líder que trae la verdadera paz, una paz que no es superficial ni temporal. Es una paz que trasciende las crisis políticas y sociales, una paz que solo puede provenir de lo divino. Al otorgar a Trump un título que ha sido históricamente reservado para el Mesías, se corre el riesgo de desviar la atención,
por ende, la adoración del Salvador verdadero hacia una figura terrenal. Esto es más que un simple símbolo, es una inversión de expectativas y creencias, donde lo humano se eleva al nivel de lo sagrado. Consideremos cómo esta entrega del título se sitúa dentro de un escenario más amplio. El contexto actual de Trump en la política mundial lo convierte en un personaje central en medio de tensiones globales. Prometiendo ser un pacificador, se presenta como la respuesta a los conflictos latentes, especialmente en el Medio Oriente. Esto, en sí mismo, es un eco de las antiguas profecías que alertan sobre la llegada de un líder carismático que manipula la percepción pública, ofreciendo una solución que, en el fondo, es ilusoria. La paz que el anticristo prometerá, según las Escrituras, será una paz engañosa, un espejismo que fascina a las masas. Los líderes siempre han tenido un papel crucial en las crisis. A menudo, el clamor del pueblo por una figura que ofrezca seguridad y esperanza puede llevarles a aceptar promesas sin cuestionar las intenciones detrás de ellas. Este fenómeno psicológico revela una vulnerabilidad inherente en la humanidad, la búsqueda de un salvador, de alguien que aparentemente tiene el control en medio del caos. Aquí es donde el título de Príncipe de Paz adquiere un significado aún más profundo. Ofrece una imagen de autoridad que puede resultar encantadora, llevándonos a olvidar que la verdadera paz no puede ser fabricada por el hombre. A lo largo de la historia, hemos visto cómo ciertos líderes han adoptado símbolos religiosos y títulos para consolidar su poder, en ocasiones, incluso para apropiarse de legados sagrados. Trump, al recibir este título, ingresa a una narrativa que no es nueva. Se unen a él las sombras de figuras anteriores que han cruzado la línea entre lo sagrado y lo político, construyendo su imagen a través de gestos que buscan ser divinos pero que, en esencia, son profundamente humanos. Es un terreno pantanoso donde la admiración se puede transformar en adoración, y donde los ideales divinos son malinterpretados y mal utilizados. Ahora, en un análisis más profundo, es fundamental cuestionar cómo se manifiesta esta nueva figura en la cultura popular. Podría ser que, como se ha mencionado anteriormente, la serie Los Simpsons, con sus inquietantes predicciones y simbolismos recurrentes, esté planteando un argumento sobre la inevitabilidad de estas etapas en nuestra historia. La representación de Trump como un líder verdaderamente mítico, casi sobrehumano, se convierte en un reflejo de nuestra necesidad de encontrar esperanza. Sin embargo, existe un peligro implícito en esta representación, ya que esta figura que se eleva al nivel de lo divino es, de hecho, un mero hombre entre hombres. Cada gesto, cada ceremonia, cada elogio se suman en un crescendo que no se puede ignorar, pero, ¿hasta qué punto el público está dispuesto a cegarse ante la realidad? La aparente recuperación de Trump ante las adversidades, sus promesas de paz y estabilidad, junto con el halo que rodea la entrega del título, pueden propiciar una adoración errónea. La gran pregunta es si esto será visto como un acto de liderazgo o si en realidad se encamina hacia un culto de personalidad que podría eclipsar la adoración debida a Dios. Por lo tanto, es esencial permanecer alertas y conscientes de estas dinámicas. La entrega del título, Príncipe de Paz, no es un evento aislado. Es parte de un fenómeno mucho mayor, en el que la historia se entrelaza con la política y la religión, creando un paisaje donde lo sagrado y lo profano a menudo colisionan. Cuanto más cerca estamos de una figura que promete resolver nuestros conflictos, más debemos cuestionar si aceptamos esa paz a cambio de nuestra propia capacidad de discernimiento y juicio. Las profecías están diseñadas para alertarnos, para mantenernos en un camino de vigilancia y sabiduría. Si los eventos actuales nos llevan a confundir lo humano con lo divino, sería prudente reflexionar sobre cómo las narrativas del poder se desarrollan y transforman. Al fin y al cabo, el camino hacia la verdad no se encuentra solo en la política o en la figura magnética de un líder, sino en nuestra capacidad de ver más allá de la superficie, de entender los riesgos y de reconocer las advertencias que se han dejado en las Escrituras a lo largo de los siglos. En esta búsqueda de la verdad y el discernimiento, nuestro enfoque debe permanecer claro y fijo, recordando que el verdadero príncipe de paz no es un hombre, sino el Hijo de Dios, que trae consigo una paz que trasciende todo entendimiento. La tensión en el aire es palpable, y cada día, es más difícil ignorar las señales que apuntan hacia un futuro incierto. Al observar el paisaje global, vemos una serie de eventos que nos empujan a cuestionar la realidad que nos rodea.
La crisis en el Medio Oriente, las tensiones entre potencias nucleares y la creciente polarización de la sociedad son solo la punta del iceberg. En medio de todo esto, la búsqueda de respuestas, de un sentido oculto en este caos, se vuelve más urgente que nunca. Pero la cuestión que realmente debemos plantearnos es, ¿estamos preparados para descifrar lo que parece ser una serie de advertencias divinas? Una de las advertencias más intrigantes puede encontrarse en los ciclos del tiempo y la historia. Nos encontramos en un momento donde las antiguas profecías parecen cobrar vida y resonar con una fuerza renovada. Históricamente, ciertos periodos de agitación social y política han coincidido con el surgimiento de líderes carismáticos, personas que prometen soluciones en momentos de desesperación. Este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, figuras como Hitler, Mussolini y Stalin han emergido en contextos de crisis, aprovechando el miedo y el anhelo de la población por estabilidad. Al analizar el presente, no podemos evitar notar los paralelismos inquietantes. Las mismas dinámicas que han gobernado el pasado parecen repetirse, y es como si estuviéramos en un ciclo que, a menudo, ha llevado a la humanidad a caminos oscuros. Los avances tecnológicos nos han convertido en una sociedad más conectada, pero al mismo tiempo, esa conexión ha abierto la puerta a un torrente de desinformación y manipulación que puede cambiar la percepción de la realidad en cuestión de segundos. Las noticias, en su mayoría, están diseñadas para dar pábulo a la ansiedad, lo que resulta en un entorno donde la gente busca desesperadamente alivio y respuestas. En este contexto, la figura del líder emerge una vez más. Pero debemos pensar críticamente, ¿quién se alzará como el Salvador en este escenario? La Biblia, en su sabiduría, nos advierte que no siempre debemos aceptar la paz que se nos ofrece, especialmente aquella que puede basarse en confusión, manipulación o engaño. Apocalipsis 24 nos recuerda que una vez más surgirán falsos profetas que querrán desviar nuestra atención hacia una ilusión de seguridad. Esto nos lleva a reflexionar sobre si estamos realmente dispuestos a seguir ciegamente a aquellos que prometen soluciones fáciles, o si seremos lo suficientemente sabios para cuestionar sus verdaderas intenciones. En esta búsqueda de discernimiento, es crucial prestar atención a las pequeñas señales que a menudo pasamos por alto. Cada evento, cada declaración pública, cada acto simbólico puede contener un mensaje sutil, un indicio de lo que está por venir. En este sentido, el análisis de nuestra realidad se convierte en un ejercicio de autoobservación y reflexión. El drama contemporáneo que se despliega ante nosotros está lleno de simbolismos, desde los gestos políticos hasta los elementos culturales, como si una narrativa mayor quisiera revelarse a través de ellos. Un caso notable que debemos considerar son las interacciones que están emergiendo en el mundo político. Múltiples líderes comienzan a unirse bajo la premisa de la paz y la estabilidad, presentando propuestas que rezuman promesas de unidad, pero que necesitan ser escrutadas más allá de la superficie. En tiempos donde la guerra y el conflicto son moneda corriente, es fundamental recordar que las palabras solo son tan fuertes como las acciones que las respaldan. Por lo tanto, necesitamos evaluar si estas alianzas son la verdadera solución a nuestros problemas o si estamos ante un juego de poder donde lo que menos importa es el bienestar de la humanidad. La humanidad, en su afán por encontrar respuestas, a menudo pasa por alto el costo personal de la complacencia. Es crucial que la comunidad se mantenga alerta y sea capaz de identificar los signos de la manipulación política. En este clima de incertidumbre, el llamado a la fe y a la esperanza se vuelve vital, pero igualmente lo es el discernimiento. No podemos permitirnos caer en la trampa de aceptar promesas vacías que en el fondo no resuelven nada. Mientras navegamos este paisaje convulso, se hace evidente que el papel de cada individuo es vital. No se trata solo de aguardar pasivamente los eventos, sino de involucrarse, de cuestionar y buscar la verdad que a menudo se encuentra oculta tras una cortina de caos y ruido. La historia nos ha enseñado que la ignorancia puede ser nuestro peor enemigo, y que a menudo se nos pide que tomemos decisiones en momentos de presión. La preparación no se trata solo de lo que sucede a gran escala, sino de nuestro propio crecimiento y comprensión. En este sentido, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de profundizar en nuestras propias creencias y valores. Cuestionar no es sinónimo de desconfianza, sino de un deseo genuino de comprender el mundo en su verdadero contexto. La necesidad de discernimiento se vuelve, así, un imperativo moral,
ya que solo a través de la búsqueda auténtica de la verdad podremos aprender a reconocer las voces que realmente importan y aquellas que solo buscan desviar nuestra atención. En este ritmo acelerado de cambios, recuerda que cada acción tiene repercusiones, y la única forma de forjar un futuro verdaderamente estable es combatir la inercia de la indiferencia. Es un llamado a la acción, a la reflexión y al profundo examen de nuestras realidades. En este viaje hacia lo desconocido, los que están atentos están destinados a ser los verdaderos faros de luz en medio de la oscuridad.